Estudiante, buenos días. La clase de física CRE 5 se llama mecánica de fluidos. Entonces aquí tenemos la pregunta problematizadora. Dice, la densidad de la madera es de unos 0,5 a 0,8 gramos por centímetro cúbico, por lo que no resulta sorprendente que los barcos de madera floten, ya que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad de hierro es 7,9 gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo es que entonces los buques de guerra pueden flotar? Entonces, aquí en mecánica de fluidos es indispensable conocer qué es la densidad. Entonces, la densidad, pues, es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo por unidad de volumen. Entonces, la densidad es lo que hace posible que algunos cuerpos floten en el agua y otros no, otros se hundan, por diferencia de densidades, como por ejemplo, cuando usted mezcla aceite con agua, usted ve que el aceite va a quedar en la superficie y el agua va a quedar abajo. ¿Por qué? Porque la densidad del aceite es menor que la densidad del agua. Entonces aquí nos ponen un caso. Si hay barcos hechos en madera y vimos que no se hunde, sino que flotan, pero pues por la que la densidad de la madera es menor que la densidad del agua, entonces hay lógica para realmente saber que está flotando. Pero en el caso del hierro, como estos buques de hierro, y el hierro es de 7,9 gramos por centímetro cúbico su densidad, y el del agua solamente es de 1, entonces uno supondría que se hundiría, ¿cierto? Porque miren, es más denso el hierro que el agua, al ser más denso pues se va a hundir. Entonces, porque a pesar de que la densidad de hierro es más alta que, mucho más alta que la del agua, pueden flotar? Entonces, para responder a esa pregunta hay que remitirnos a la teoría. Segundo punto, Abacú es un estudiante del Liceo Antonio Nariño. Cierto día en clase de ciencias naturales realizaron el siguiente experimento. Tomaron 2 huevos y depositaron cada uno en un vaso con agua. El profesor adicionó un par de cucharadas de sal en uno de los vasos y mezcló. Abajo notó que el huevo que estaba en el vaso de agua que no tenía sal se había hundido. En cambio, el huevo que estaba en el vaso que contenía sal flotó. Entonces, si vemos acá, este huevo está flotando y ese huevo que contiene sal y esta agua no tiene sal, entonces se hundió. ¿A qué se ve esto? Existe un mar llamado el Mar Muerto. ¿A qué hace referencia su nombre? Deja 2 preguntitas. Tenemos aquí el tema, ¿qué es un fluido? Mezcla, ¿qué es un fluido? ¿Cómo se afecta la presión en un fluido? Aquí nos habla de la unidad de la presión, que son los pascales, en honor a su descubridor, de apellido Pascal, y que un pascal equivale a un newton por metro cuadrado. Aquí también nos habla de que presión, cuando vimos en gases, hablamos de atmósfera, entonces también una atmósfera equivale a 100.325 pascales o kilopascales, o esta cantidad en kilopascales. Tenemos que cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, en un líquido, está sometido a presiones. Tenemos el principio de Pascal, que fue el que descubrió Blaise Pascal en el siglo XVII. Él pudo descubrir que la fórmula de la presión, donde dice que presión es igual a fuerza sobre área. Presión, esta P de presión es igual a fuerza sobre área. Bueno, tenemos el siguiente caso. Este principio de Pascal se aplica mucho en la vida cotidiana, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Los datos que se utilizan para usted cambiar la llanta de un carro, ¿cierto? Cuando usted se pincha o se vara, se pone un gato, o usted donde es pinchador le ponen un gato, y con una palanca empiezan a subir un carro tan pesado con un aparato tan pequeño. Entonces, eso es gracias al principio de Pascal. Entonces, aquí tenemos esto, que es una prensa hidráulica, y se aplica el principio de Pascal.
tenemos este ejercicio, dice. Definimos la presión como la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Tenemos un émbolo de superficie A, un émbolo pues es esto, acá circular, de superficie A sobre el que aplicamos una fuerza de 100 newton. Entonces aquí está aplicando 100 newton. En otro émbolo de superficie B, este, te dice que B igual a 50A. O sea, quiere decir que el área de B es 50A. O sea, 50 veces esta superficie. Tenemos un par de pesas que juntas pesan 450 kilogramos. O sea, hay una pesa acá y pesa en 450 kilogramos. Una masa. Podrá levantarlas el émbolo. Entonces, nos están dando las masas de estos cuerpos. Tenemos el área de este émbolo que es de 5, es A, el área es A. O sea, no es un valor como tal, sino que ahí lo expresan como una letra. Y la fuerza que se está aplicando sobre ese émbolo según el ejercicio es de 100 newton. Acuérdense que la fuerza se da en newton. Acá dice 100 newton. Aquí estos cuerpos tienen 450 kilogramos. 450 kilogramos de masa. Y el área B, o sea, de este émbolo tiene un área D, dice que es 50A. O sea, es 50 veces el área A. ¿Qué significa eso? Esta área es A, el área de este émbolo es A, y el B, este B es 50 veces A, 50 veces esto. ¿Listo? Entonces, si queremos saber cuánta fuerza se está aplicando esta pesa hacia el émbolo, acá abajo, necesitamos multiplicarlo por 10. Porque 10 la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Porque hasta ahora ahí es masa, todavía no es peso. Y el peso como es una fuerza, entonces para saber, se multiplica por este valor, por eso nos da acá 4.500 newton, ya está en newton como fuerza. ¿Sí? 450 por 10 está 4.500. Entonces tenemos la fuerza que estamos ejerciendo en este émbolo, tenemos la fuerza, ya conocemos la fuerza que están haciendo estos cuerpos, sabemos cuál es el área de este y cuál es el área de esta. Entonces el ejercicio nos está preguntando es, ¿cuánta fuerza podemos ejercer con esta superficie, con este émbolo, para poder lograr levantar esto? O sea, si es posible poderlo levantar o no. Entonces tenemos esta fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces igualamos, decimos que la presión 1, que es la A, debe ser igual a la presión 2. Entonces, presión 1. Sabemos que presión 1 es fuerza sobre área, entonces de una vez reemplazamos. Fuerza. ¿Cuánto es la fuerza de la presión 1? Pues 100 newton. Mira acá, 100 newton. 100 newton sobre, dice A, que es área, el área de ese émbolo vale A. Es igual. Para presión 2, vámonos a este émbolo. ¿Cuánta fuerza está haciendo ese émbolo? Pedimos que era 4.500 newton, ¿verdad? Acá. Es igual a 4.500 newton dividido el área, que son 50. El área de este émbolo es 50, entonces ponemos 50.
50. Listo. Listo. Entonces mucho que la fuerza que está ejerciendo esta pesa es de 4.500 newton. Pero vamos a calcular es cuánta fuerza puedo hacer este émbolo, hacer este émbolo hacia arriba, de modo que si es posible levantar estos dos cuerpos con la fuerza que se aplica acá. Entonces aquí le he borrado los 4.500 y la dejé como F2 para calcular. ¿Listo? Entonces, esto que está dividiendo pasa acá, multiplicamos a despejar. Multiplicamos 100 por 50 dividido a igual a fuerza 2, que es la del émbolo, a ver cuánto nos da la fuerza aplicada. De multiplicado esto por esto nos da, cancelo A con A, 50% nos da 500. 500 newton, que es la fuerza, es igual a F2. Eso es 500 newton. Quiere decir que si aplicamos una fuerza de 100 newton sobre este émbolo de superficie A, lo que vamos a causar aquí es una fuerza de 500 newton suficiente para levantar estos dos cuerpos, que nos da un peso de 4.500. O sea, 4.500 pesan los cuerpos, 4.500 newton. Pero con este sistema estamos generando una fuerza de 500. O sea que por ser mayor a 4.500, perdón, aquí es 5.000. Entonces 5.000 newton, 50%, 5.000 newton. Entonces nos da una fuerza de 5.000 newton más menos. Con 100 newton nomás que le aplicamos a este émbolo, nos dio 5.000 newton, que es mucho más superior que este, bueno, mucho más no, pero sí es superior a este 4.500 newton, que es lo que nos ofrece esta pesa, es suficiente para levantar el peso. Y eso es lo que se aplica en las prensas hidráulicas cuando levantan los carros, las motos cuando lo van a lavar, aplican ese principio de Pascal. Tenemos el empuje, cuando un cuerpo se somete en un fluido, hay una fuerza que ofrece el líquido hacia arriba que se llama empuje. Entonces, si el peso es mayor que el empuje, entonces el objeto se hunde, en caso contrario flotará. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo parcial totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente, fuerza de empuje que iguala el peso del fluido desplazado. Entonces, cuando aquí vemos una imagen de una persona que se lanza a una piscina, entonces el peso de él va a ser igual a todo el agua desalojada. Entonces quiere decir que pesa bastante este señor, porque se lanzó a la piscina, la desocupó, quiere decir que desalojó todo el agua que estaba acá, que es equivalente a su peso. Y que no depende de la cantidad de volumen de agua o el líquido que contenga el recipiente. Entonces, mire, aquí por ejemplo tenemos un patico. Vemos que el patico flota independientemente de la cantidad de volumen que tenga el recipiente. Mira, aquí poquita agua, aún así flota. Y acá hay harta agua y aún así flota. Entonces, independientemente de eso. Fluido de movimiento. Hasta ahora hemos descrito, listo. Hasta ahora hemos descrito la presión solo cuando se aplica fluido estacionario, pero si el fluido está en movimiento y las cosas cambian. Entonces, mira, aquí tenemos, por ejemplo, una bola de hierro sólida
con un volumen de 100 gramos, de 100 centímetros cúbicos y una masa de 790 gramos y una densidad de 7,9 grados centígrados y vemos que se ha hundido. También una esfera, una bola, pero 90% es hueca, aquí no es sólida, que es vacía. Tiene el mismo volumen que esta esfera, tiene la misma masa, pero su densidad va a ser menor porque ocupa menor volumen. Entonces, esta sí flota. Eso tiene mucha relación con la pregunta del barco, que es de hierro y aún así flota. Tenemos líquidos que están en movimiento, se llama ecuación de la continuidad. Entonces, por ejemplo, una manguera, es que nos dice esta ecuación, este principio de Bernoulli. Nos dice que por un fluido está en movimiento, al yo reducir el área del conducto donde está saliendo el fluido, lo que voy a es aumentar la velocidad o el caudal del fluido más no la presión. Entonces, cuando usted coge una manguera, siempre acostumbramos, ¿cierto?, a taparle una parte de la boquilla para que nos salga el agua supuestamente con mayor presión, sino para que nos salga con presión. Eso no es presión, eso es velocidad, porque está reduciendo el área del conducto y por lo tanto eso aumenta la velocidad de salida del agua. Entonces eso lo dice el principio de Bernoulli. Listo, tenemos otros ejercicios. Este ejercicio muy similar al que les expliqué arriba. Y ese es de sentido común. Dice, se arroja una piedra grande a un lago profundo. A medida que va hacia el fondo, aumenta o disminuye la fuerza de empuje. A medida que se va hundiendo, ¿qué pasa con la fuerza de empuje? Aumentando, disminuyendo. En la teoría pueden encontrar la respuesta. Muchachos, eso es todo. No olviden responder la pregunta problematizadora y las que están al final del documento. Estén muy bien, hasta luego.